Bienvenidos a Nadie habla de esto, un podcast donde tratamos temas ocultos, paranormales, tabú y más. Esas cosas que nadie dice, las vas a escuchar acá. Seguinos y escuchá los nuevos episodios. Bienvenidos a Nadie habla de esto. Existen personas que reciben información, alguna data de personas que ya no están en este plano, una comunicación con esas almas que ya no están con nosotros. Comúnmente son llamados mediums, pero ¿de qué se trata? ¿Cómo se conectan con esas almas, espíritus? ¿Hay alguna llave? ¿Hay como un wifi que los conecta y desconecta para que se puedan conectar con ellos? ¿Utilizan la Ouija, hacen algún ritual especial o simplemente es algo que les llega? ¿Cómo son las sesiones de un medium? ¿Son como en las películas? Así medio tenebroso, oscuro, en ronda, agarrándose de las manos y esperando que se empiecen a mover las cosas. Una vez que se contactan con alguien, ¿es posible desconectarse o siempre están recibiendo información? ¿Se puede contactar a alguien solo por el nombre o cómo funciona? Si alguien cercano muere, ¿cuál es el tiempo prudente para poder contactarse? Todas estas preguntas y más te las responde Florencia Sosa, psicóloga social y medium. Bienvenidos al episodio de hoy, Medium. En primer lugar, agradezco infinitamente por brindarnos esta charla y despejarnos algunas dudas sobre este tema. Voy a empezar preguntándote quién sos, a qué te dedicas y arranco directo con la pregunta. ¿Qué es ser medium para vos? Gracias a vos por darme este espacio para poder contar un poco de qué se trata todo esto de la mediumnidad. Bueno, me presento, soy Florencia Sosa, soy psicóloga social y a su vez medium. Medium, numeróloga, tarotista e infinidad de otras cosas vinculadas a este mundo esotérico. Y me dedico a acompañar personas en procesos de sanación a través de estas diferentes terapias. ¿Qué es ser medium para mí? Básicamente, explicado lo más claro posible, estar en el medio entre el otro plano, el plano astral, el plano espiritual, y que es el plano terrenal, la tierra, donde estamos acá, que tenemos un cuerpo, etc. Yo considero que todas las personas tenemos esa capacidad de conectar, de canalizar, porque incluso somos espíritus con cuerpo, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, pero no dejamos de ser espíritus. Y básicamente es tener la capacidad de descifrar, de decodificar, de comprender y de traducir los mensajes que bajan desde el otro plano para poder compartirlos en pos de la evolución. Perfecto. ¿Y cuándo te diste cuenta o cómo sabés que tenés esta capacidad? Desde muy pequeña me pasó de ser muy perceptiva, de ver personas, de tener sueños que eran muy locos o de percibir. Me acuerdo que una tía estaba embarazada, de haberlo soñado antes de que ella lo sepa. Hace mucho tiempo. Mi mamá siempre fue también muy espiritual, muy perceptiva, muy conectada con este mundo, entonces siempre potenció esta parte mía. Siempre hacía cursos y a mí me daba mucha curiosidad, a nivel que abrí mis registros akáshicos por primera vez, que los registros akáshicos es toda la información que traemos de vidas pasadas, lo que hizo nuestra alma en otras vidas, la misión, etcétera, etcétera. Hice por primera vez la sesión a los 18 años. Siempre tuve muchísima curiosidad por todo esto. Vuelvo a repetir que yo considero que todo el mundo tiene esta capacidad, simplemente que pueden existir personas que la tienen más desarrollado, que la fueron desarrollando a través del tiempo, y en este caso fue mi caso. Vine quizá con esa curiosidad, con esto un poco más desarrollado, y a su vez empecé a estudiar todo este mundo, empecé como a ponerle nombre a todo lo que me pasaba. Sí, me imagino que al principio quizá te haya sorprendido tener esta capacidad increíble. Metiéndome un poco dentro de una sesión, ¿cómo son estas sesiones de una medium para poder conectarse con alguien? ¿Tengo que mandarte una foto, un nombre? ¿Qué es lo que se necesita? Básicamente llega la persona, cuenta la situación, o a quién perdió, o con quién le gustaría hacer la conexión, o de qué manera, qué es lo que pasó, qué es lo que siente. Y a través de eso es empezar a canalizar. Yo siempre, previo a que llegue la persona a la sesión, ya hago la conexión, ya empiezo a sentir.
Yo creo que cada persona maneja su estilo. Hay personas que a través de una foto, otras personas que pueden ser con el nombre. Mi manera es con el nombre, es contarle la energía que estoy percibiendo. Yo veo mucho en la mente, yo conecto, no es que veo al espíritu al lado parado, sino es el sentir. Es como si me estuvieran hablando, en este caso, en la cabeza. Pero hay que saber también de que nada es tan lineal o como lo imaginamos, que se sienta el espíritu al lado y podemos percibir o hablar en un lenguaje súper, no sé, como si nos estuviera hablando en el oído, como en las películas que hemos visto, sino es algo muy sutil, son mensajes, son sensaciones, son palabras, se comunican de una manera muy, muy especial y particular. Y es importante saber también de que los mensajes pueden llegar todo el tiempo. A mí me pasaba que antes no sabía que tenía que cerrar mi canal. Es como si fuera una puerta que se abre, es como si se conectara el Wi-Fi de repente y vos podés tener acceso a las almas, o está el Wi-Fi desconectado. A mí me pasaba que antes no sabía y estaba en cualquier lugar y empezaba a sentir la energía de un espíritu. Que por ahí, no sé, estaba en una fiesta y quería compartirle algo a otra persona. Es como muy, en esto que digo que es muy sutil, es que, por ejemplo, yo había hecho una meditación a la tarde, salía de fiesta con el canal abierto, con el chakra corona, que es donde baja toda la información, que es el chakra que se ubica en la cabeza. Entonces, claramente después iba a la fiesta, iban a venirme mensajes tenía el Wi-Fi prendido, el Bluetooth, por así decir. Entonces estaba ahí conectada con un montón de energías. Que lo que me ayudó a mí el estudiar es darme cuenta de que hay que cerrar ese canal, hay que desconectar los datos, porque si no estás todo el tiempo en el medio del otro plano y y es como incómodo. No hay que olvidarse que por algo también estamos acá, que tenemos un cuerpo, que hay que nutrir toda la parte física, hay que trabajar en las emociones, etc. Entonces, es muy importante saber que hay que cerrar ese canal y que sí, me ha pasado incluso de a la noche despertarme, tener una sesión al otro día y sentir el espíritu de un hombre que ya quería comunicarse con su hijo, y obviamente era como, ahora estoy durmiendo, ahora necesito descansar, mañana cuando me levante no tengo problema de hacer la conexión y brindarle toda la información que vos quieras. Ahora necesito dormir. Así como necesitamos marcarle los límites a las personas en este plano, también sucede en el otro. Hay que aprender a marcar límites y aprender a conectar con la luz, porque así como hay espíritus que vibran alto, que trabajaron en su alma, hay espíritus que están en el bajo astral y que vibran bajo. Entonces están como mucho más ligados a su ego, a su cuerpo o a las cosas que no resolvieron en la tierra y pueden llegar a tener esa esencia, ¿no? Y cuando se conectan con una persona o alma, ¿pueden ver otras cosas también? ¿O solo se conectan exclusivamente con la persona que están invocando en ese momento? Cuando conectás con otras almas o en este caso espíritus, la idea es que vos hagas un trabajo para conectar con la luz, o sea, no conectar con, como vuelvo a decir, espíritus del bajo astral. A veces puede ser que la persona que viene a consultar, que falleció, está vibrando bajo, o sea, se fue súper apegada. Hay una sesión que me sucedió de un hombre que se fue de este plano, fumaba mucho y se fue con su hijo, o sea, se fue peleado con su hijo porque su hijo era homosexual, como muy ligado a las creencias, a cosas de la tierra, a no haber comprendido las cosas. Entonces, él tenía la desesperación de hacer la conexión para pedirle disculpas por todo eso y dejarlo vivir su sexualidad libremente. Entonces, me acuerdo que yo sentía mucho olor a cigarrillo cuando conecté con él, porque la manera en la que tenemos de conectar es a través de los 5 sentidos, puede ser el olfato, la vista, el tacto, que se te venga un sabor a la boca, es la manera en la que conectamos. Y ese espíritu estaba como mucho más denso en su vibración. Entonces, obviamente, podés conectar con todo. Puede que aparezca, yo siempre hago todo lo posible para trabajar con la luz, para vibrar alto, para hacer una conexión fuerte, pero sí, obviamente, si conectás con el espíritu, puede que tenga distintas frecuencias vibratorias. No es como el juego de la copa, por ejemplo, que he jugado también, y ahí sí vos estás pidiendo conectar con espíritus y conectás con lo que esté ahí, con lo que esté vibrando en esa frecuencia. Si vos no te protegés, yo cuando lo hice de una manera muy responsable, porque era chica y no sabía todo esto,
Y sí, y conecté con almas en pena, con almas densas, con almas que estaban deambulando por ahí y con una energía pesada. Por eso es muy importante meditar, respirar, intencionar que vayas a conectar para sanar, no porque sí, necesito molestar a un espíritu porque sí, no, necesito intencionar y conectar con la energía con un fin en particular, con bajar un mensaje para que se pueda sanar, no por una cuestión de simplemente de curiosidad. Está. Y es posible que, no sé, que al invocar a una persona en realidad aparezca otra que esté suplantando a la verdadera. O sea, no sé, yo me quiero contactar con un abuelo y resulta que estoy hablando con otra persona. ¿Cómo manejan eso? ¿Hay alguna manera de saber si se está hablando con la persona correcta? Si nos dejamos llevar por la teoría y por lo que te enseñan y todo, dicen que sí, que puede haber espíritus que se hagan pasar por otros para bajar información. Si me baso en mi experiencia, la única vez que me sucedió eso fue jugando al juego de la copa. Trabajando de esto, jamás conecté con un espíritu que no esté ligado al consultante o a la consultante. Siempre vinculado a eso, siempre sintiéndolo desde ese lugar. Vinculado al tiempo, ¿en qué momento se puede entablar una comunicación? En el otro plano no existe el tiempo. Puede que hayas muerto hace 50 años y todavía estés en el bajo astral. O puede ser que de repente tuviste un accidente y fue ayer que falleciste y ya estás elevado, porque no pasa por el tiempo, sino pasa por las lecciones aprendidas. Todos y todas venimos a la Tierra con una especie de programa, como si fuéramos a tener que aprobar esas materias de vida, esas lecciones, esos aprendizajes, que son, por ejemplo, el amor propio, los límites, el aprender la empatía, la compasión, etc. Entonces, no pasa por el tiempo que tengas, sino por cuántas de estas materias están aprobadas. Si vos aprobaste la mayoría, puede que de repente pases al otro plano y ya estés súper elevado, te hayas entregado. Y puede, por el contrario, que sea una persona que hace mucho más tiempo murió y siga anclado a su cuerpo y no pueda como terminar de soltar. Es importante saber que solamente depende de nosotros y que por eso es tan importante este mundo espiritual. Que cuando digo mundo espiritual no me refiero a estar todo el tiempo meditando o todo el tiempo conectado con el más allá. Me refiero a un mundo espiritual, ser honesto con lo que nos pasa, trabajar las emociones, hacernos cargo de las cosas, darnos cuenta que no vinimos a ganar dinero, a tener un trabajo y un auto lindo en la puerta. Vinimos a cosas mucho más importantes. Entonces, cuanto más trabajamos en ese mundo espiritual, mucho más fácil es elevarnos cuando pasamos al otro plano. Porque no es más que una transformación. La muerte, o sea, morir y nacer, no es más que una ilusión, porque nunca morimos y nunca nacimos tampoco. Sé que es como muy tremendo esta frase, pero es así. O sea, estamos en constante movimiento, en constante transformación. Y así como el agua lo metes en el congelador, en el freezer, y se convierte en un cubito, en algo sólido, lo mismo pasa cuando morimos. Así como estamos en un estado sólido, cuando morís pasás a un estado gaseoso, pasás a ser un espíritu, pero en realidad no morís. Por eso es súper importante tratar de modificar estos conceptos. Y a mí me parece muy importante porque venimos de generaciones y venimos con información muy oscura vinculada a este mundo, muy oscura, que nos da miedo. A mí cuando empecé con todo esto me daba terror que un espíritu entre a mi cuerpo y haga algo malo y mate a alguien y sea violento, porque en las películas muestran mucho eso. Pero en realidad no va a pasar eso, porque si vos trabajás desde la luz, primero que nada, que vos misma tenés el poder de marcarle un límite, tanto un espíritu para que no entre a tu cuerpo, como de no hacer nada. Y lo mismo si trabajás en la luz, si vos meditás, si tenés buenas acciones, si conectás con ser honesto en el día a día, si te haces cargo de las cosas que venís a trabajar, claramente no te va a pasar eso. Pero tenemos que deconstruir muchísimos mensajes, porque los espíritus tienen muy mal marketing. Es como nos vienen a asustar, nos vienen a molestar, nos vienen a hacer. Eso es del ego. Ningún espíritu te quiere hacer mal porque está aburrido y dice, ay, a ver, ¿qué hacemos hoy? ¿Nos levantamos, vamos a molestar a estos que están asustados a la noche, bajamos a las 3 de la mañana y molestamos? No, eso no existe. Los espíritus, así como las personas están en este plano, están intentando resolver sus propias vidas, hacen lo que pueden con lo que les pasa. A veces
terminamos perjudicados si nos estamos vinculando con alguien porque sentimos que nos hacen mal, entre comillas. Pero nadie nos hace mal, la gente hace. Ahora, si vos estás atrayendo a alguien que está despertándote eso, es porque es algo que necesitas sanar. Lo mismo los espíritus. Somos vibraciones, entonces si vos estás atrayendo espíritus que vibran bajo, es porque vos también estás vibrando bajo. Estás con algo que vibra bajo y terminás conectando con eso. No sé si me explico, pero más o menos es para lograr entender eso, de que nadie te va a hacer mal, esto de que cuando estás durmiendo y te tiran de las piernas o te quieren tirar las cosas, no. Esa energía en constante movimiento y constante transformación, y es por eso que está bueno aprender de todo esto y quitarle el peso y el miedo que tiene todo este tema. Y, o sea, ¿existen las almas malas, almas buenas? ¿Cómo comparten todas el mismo espacio, el mismo plano? ¿Cómo es ese tema? Yo tengo la teoría de que no existen almas malas ni almas buenas, ni siquiera en este plano. Esos que son asesinos, abusadores y toda esa energía no son malos, simplemente son almas que son almas involucionadas, que no evolucionaron, que no pudieron hacer consciente lo inconsciente, que vienen de historias, de karmas, y que no lo pudieron trascender y transformar, y que tienen una frecuencia vibratoria muy densa, muy baja. Entonces es como esto de si están en el mismo lugar o no están en el mismo lugar. En realidad no, están en frecuencias diferentes. Unos están en el bajo astral y otros están vibrando mucho más alto. Yo no es que veo un lugar físico cuando conecto, sino es lo que mi cuerpo siente cuando conecto. No es lo mismo conectar con un alma que está súper apegada todavía al cuerpo y que no comprende que se murió y se siente mal, porque mi cuerpo empieza a sentirse mal, me empiezo a sentir rara, y otra muy distinta cuando conecto con seres de luz, con maestros ascendidos, con almas que ya entendieron y ya se elevaron, porque mi cuerpo empieza a sentir algo muy diferente. Es como cuando estás escuchando una canción que no sabes por qué, pero te hace sentir feliz y te conecta, y cuando estás escuchando una canción y te genera tristeza y angustia. Esos son frecuencias vibratorias, porque la música vibra también. Entonces, ese movimiento, ese sonido va a conectar con tus emociones. ¿Te va a poner feliz o te va a poner triste? Exactamente lo mismo pasa con las frecuencias vibratorias de los espíritus. ¿Y cómo sería? ¿Despiertan al alma de una persona? Dicen, bueno, ahora vamos a conversar, y después vuelve a descansar esa persona, o están acá. ¿Dónde están? No es que las personas que nos dedicamos a esto despertamos a las almas muertas, entablamos la comunicación y vuelven a descansar. No, porque están todo el tiempo con nosotros y nosotras. Nada más, como vuelvo a decir, a través de frecuencias se van a conectar. Es como si entráramos en la misma frecuencia vibratoria, entramos en la misma sintonía que es espíritu, y podemos entablar esa comunicación. Pero si uno quiere, puede hacerlo en todo momento, en todo momento. Wow, la verdad que es súper interesante. Si querés, no sé, ¿tenés algún caso extraño que te haya sucedido en alguna sesión de mediumidad? Algo extraño, lo que vos quieras. Y ya con esto vamos finalizando. Si querés, dejanos también tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, alguna página web, lo que vos quieras. Elijo contar el primero más fuerte que me tocó vivir como medium, antes de haberlo estudiado y antes de todo, que estaba con mi novio Fede por cenar, estábamos sentados y empiezo a sentir algo extraño en mi cuerpo, que por ahí ni sé cómo explicar. Es como si fuera que empezás a perder el control, como si te fuera a bajar la presión, pero no tanto. Entonces le digo, no sé qué me pasa, me siento rara, y él tipo, pero estábamos por cenar, ¿en qué momento? Como, le digo, bueno, no, pero no quiero comer, siento que te tengo que decir algo, le digo. Bueno, corrimos a todo esto, hago un paréntesis. Fede ahora está recontra conectado a todo este plano, pero en ese entonces, él como que cuando empezó a estar conmigo empezó a aprender, a cuestionarse. A ver, antes era como un tema que no estaba en su cotidianeidad, en su día a día. Entonces cuando yo le empecé a decir eso, que también incluso para mí era muy nuevo, fue como, pero ¿cómo? ¿Qué te pasa? Como, le digo, sí, no sé, siento que yo tengo que tirarte las cartas a vos. Y era como, ¿pero cómo? Vamos a comer. Bueno, cuestión, corremos la comida. Y ahí empiezo a sentir que como que de repente yo perdí el control de mí, como que yo me entregué mi cuerpo. Un amigo de Fede había fallecido, yo no lo conocía,
Y ahí empiezo a sentir su presencia que me pide en ese momento utilizar mi cuerpo para darle un abrazo a Fede. Yo automáticamente, no me pregunten por qué, pero no tuve miedo, fue como, sí, tomá, como utilizó mi cuerpo, le di un abrazo y le habló como si fuera él, o sea, le dijo cosas, o sea, le habló, a ver, era yo hablando, pero era él el que hablaba, era mi voz, pero él hablaba a través mío. Le dijo un montón de cosas que eran de su vínculo. Fede nunca me había contado que él cuando falleció su amigo estaba en Australia y no se había podido despedir. Entonces, él se había quedado con esa sensación de culpa, de no haber nada, de si podría haber hecho algo más, y nunca le había hablado con nadie. Y ese día, cuando a través de mi cuerpo lo abrazó, yo lloraba sin darme cuenta, o sea, era como que yo lloraba, pero en realidad yo no estaba llorando, es algo muy loco de explicar, y le dijo un montón de cosas que él necesitaba saber en ese momento. A su vez, aparte de esta conexión, aparecieron ancestros de él brindando un montón de mensajes vinculados a la familia que yo no tenía forma de saberlos. Y para mí ese fue la primera más fuerte que tuve, así, conexión. La primera, y considero también que la que abrió la puerta a todo este mundo. Si bien yo siempre tuve la capacidad de conectar y lo fui desarrollando, creo que esa vez fue como el posgrado, el decir, ok, está sucediendo esto, como un espíritu está utilizando mi cuerpo para bajar un mensaje, yo me estoy sintiendo bien, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre digo que empecé de atrás para adelante, como cualquier persona estudia la teoría y después lo lleva a la práctica. Yo empecé a sentir, a experimentar, a veces tenía miedo, a veces no, a veces me sentía bien, y después empecé como a estudiar más, a entender qué era lo que estaba pasando, a ponerle conceptos a todo eso que me había sucedido. Y fue una experiencia hermosa porque la pudimos vivir como de cerca, porque también obviamente hay amor hacia Fede, más allá de que todas las personas que atiendo tengo un cariño y cada sesión es hermosa, hasta a veces me llegan a emocionar, pero que así haya sucedido en este caso con Fede, fue algo aún mucho más mágico y mucho más sanador en este caso. Y es muy loco porque conecté muchísimas veces más con Damián, este chico, que es amigo de Fede, que ya no está en este plano. Y aunque yo no lo haya conocido físicamente, es como si lo conociera. Cada vez que hablan de él, cada vez que lo mencionan, mi alma ya lo conoce. Porque claro, somos energía y es así. Y como sé que este tema genera un montón de cosas y a veces creo que no nos cuesta encontrar palabras, y como es un mundo nuevo y también en el que nos estamos interesando cada vez más, y está bueno, y es parte también, como les decía, de las frecuencias. La Tierra está vibrando en otra frecuencia, entonces lo que antes no veíamos, ahora lo empezamos a ver y necesitamos indagar sobre todo esto. Me parecería también importante dejarles mis redes sociales para que puedan, si les interesa, ver un poco más. Ahí hay vivos, hay videos, hay información, para poder ampliar y comprenderlo de una manera diferente. Son temas particulares, difíciles, que fueron durante mucho tiempo dejados a un lado. Durante mucho tiempo también gente se aprovechó de la debilidad o de la vulnerabilidad de las personas y mentían sobre todo esto. Así que me parece interesante de a poco poder sacarlo a la luz desde un lugar diferente, no con tanto misticismo o con tanto wow, es medium, como algo súper mágico, porque a ver, todos tenemos la capacidad de hacerlo, y porque así como conecto con esto, también soy una persona que se enoja, también soy una persona que a veces tengo crisis, también soy una persona que a veces me pasan cosas que no encuentro o no sé qué hacer, o emociones que me abruman, porque no es algo como de endiosar a estas personas, no es que yo tengo las respuestas a todo, simplemente es una capacidad diferente, así como otras personas podrán, sacar cuentas en el aire, ser bueno con los números o ser muy buena organizando. Yo en este caso soy buena en esto, estudié y es la capacidad que traigo, pero también si yo querría estudiar para ser organizada o para ordenar o para ser mucho más hábil con matemáticas, también lo podría hacer. Entonces hay que comprender esto y me parece muy importante destacarlo también.
Así que mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como @florecer.arg, lo mismo en TikTok, @florecer.arg, Facebook lo mismo, y si no, por la página web www.florecer.me, o sea, sería ME. Así que gracias por este espacio. Cualquier duda me pueden encontrar en las redes para seguir aprendiendo, para seguir descubriendo y para darse cuenta que adentro de ustedes también existe toda esta magia. Gracias. Obviamente te vamos a seguir. La verdad que me quedé escuchando todo lo que decías y es un tema muy interesante para seguir hablando durante horas y horas. Me quedaría horas hablando de esto. Te agradezco muchísimo tu buena onda, también la forma de explicar las cosas, todas las preguntas, porque la verdad que es muy interactivo y fácil de entender para nosotros que no sabemos nada de este tema. Sigan a Flor y si les quedó alguna duda, pónganse en contacto para hacer alguna consulta. Ahí ya tienen todas las redes sociales, florecer.me, la van a encontrar en TikTok, Facebook, en Instagram. Así que nada, nosotros nos despedimos. Nos encontramos acá en un nuevo episodio para seguir charlando sobre Nadie habla de esto. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharlo. Te invito a seguirme en Instagram, leonardo.gote o nadiehabladeesto.podcast. También podés enviarnos una idea para charlar, anécdota o lo que quieras al email goteleonardo@hotmail.com. Muchas gracias.